Ya había venido haciendo una serie de películas adentrándose en el policial. Tiene ya muy buena mano, de hecho, muchas películas respecto al policial. Y es una de sus películas además más exitosas en términos no comerciales, pero sí en términos de festivales, ¿no? Y de premios. Es una de sus películas más premiadas. Y sobre todo los actores, ¿no? Es una película que fue hecha o concebida como una coproducción con España. Tenemos a Feli Martínez, que hace Escalona, un papel que muy bueno. Feli Martínez venía además de hacer una serie de películas de alto perfil o de alto vuelo en España, muy conocido en Europa, muy conocido en el cine español, un cine mucho más desarrollado. Gianfranco Obrero, que hace un papel extraordinario como Faúndes, se gana, ¿no?, una serie de premios, se gana la Concha de Plata en el Festival de Cine de San Sebastián. Es uno de los premios más importantes de cine en Europa, un premio del jurado, además unánime respecto a una interpretación fantástica, ¿no? Igual, muy bien Giovanni Sisa, muy bien todos en la película. Como les decía al inicio, antes de que empezamos a hacer esta película, el cine ha retratado, podríamos decir que el cine, el séptimo arte, tradicionalmente ha retratado al periodista o al periodismo de dos formas. Una primera forma en la que se ha retratado al periodista es esta suerte de antihéroe o de personaje medio inescrupuloso que escarba, ¿no es cierto?, en las más viles formas de la naturaleza humana, para retratar no la verdad, ni para buscar la verdad, ni para ser adalid del cuarto poder, sino para ser un mercader, un pseudo buitre, ¿no es cierto?, que lo que es producir sensacionalismo. Enmarcar la verdad, enmarcar los hechos periodísticos con un solo objetivo, ¿no es cierto?, el de vender más periódicos. Es decir, mercantilizar el manejo de la información. Tenemos películas como les había dicho, Ace in a Hole, una película que traducida acá llegó como El Gran Carnaval, ¿no? El Gran Carnaval, de Billy Wilder. Billy Wilder, uno de los más grandes directores de la época ahora del cine norteamericano, dirige esta película, que es una de sus películas más serias también, una de sus películas más interesantes. Billy Wilder había hecho un montón de comedias y de pronto es una película protagonizada por Kirk Douglas, el papá de Michael Douglas. No conocen a ninguno de los dos, son muy jóvenes. Pero Kirk Douglas hace de un periodista, es un periodista venido a menos también, borrachín, ha sido despedido de todos los diarios que te puedes imaginar, pero que en algún momento era la estrella de policiales, la estrella del Times de Nueva York, y ha ido en un declive, destruyéndose y pasando de periódicos en periódicos que lo han despedido, y es un sensacionalista, es un constructor de los hechos periodísticos para crear y para vender más periódicos, ¿no? Y termina en su debacle, también borrachín, misógino, ¿no es cierto?, en la década del 50, termina en Albuquerque, se le revienta la llanta al carro y termina encontrándose con una noticia, con un pequeño periódico, que es el único periódico que le queda, que lo va a contratar, y que les dice: yo les voy a vender más diarios, ¿no es cierto?, les voy a salir muy barato, estoy venido a menos, le voy a decir la verdad. Y justo se encuentra con un hecho periodístico que es, digamos, su ticket para regresar a la cena. Hay una tragedia, un trabajador en una mina está atrapado, por eso se llama Ace in a Hole, ¿cierto?, y él está atrapado y lo tienen que rescatar y no lo pueden sacar, es una tragedia, y él utiliza todos los mecanismos sensacionalistas para inflar la noticia, para él recuperar, ¿no es cierto?, el prestigio que tenía y volver a Nueva York, a los grandes periódicos, para que lo contraten de nuevo para volver a ser una estrella. La película presenta justamente esta contradicción, esta forma de ver entre cómo el periodista y el periodismo en general, ¿no es cierto?, cuál es su postura frente a qué es lo que tienen que hacer para transmitir los hechos, cómo tienen que transmitir los hechos, cómo tienen que interpretarlos, cómo tienen que presentarlos, ¿no es cierto? Esta dicotomía entre el periodismo profesionalizado, el periodismo crítico, veraz, ¿no es cierto?, este periodismo al que todos aspiramos, y la otra parte de este periodismo que se ha mercantilizado, que es una máquina, ¿no es cierto?, de producir noticias, y que lo que busca es justamente eso, el sensacionalismo, ¿no es cierto?, vender más, conseguir más dineros.
Una película fantástica, que espero que la pongan, también es una muy buena película para empezar, que es un referente directo a lo que hace Lombardi con Tinta Roja, que es además una gran adaptación de la novela de Alberto Fuguet. Entonces, la otra forma en la que el cine ha retratado al periodismo y a los periodistas, a los personajes de los periodistas, ¿no es cierto?, es el del héroe. Es desde el caballero que busca la verdad, el que se enfrenta además al poder, a la maquinaria, el que investiga. Aparece ya en la década del 80, en la década del 90 especialmente, ¿no es cierto?, otra forma de ver el personaje desde la mirada del cine, especialmente del cine norteamericano. ¿Cierto? Tenemos entonces, por ejemplo, películas, como les había dicho, de esta primera etapa, en las que está Billy Wilder, con Gran Carnaval. Tenemos, por ejemplo, la forma como Fellini retrata al periodista, también un periodista que es el neorrealismo italiano, la debacle de la clase media en la Dolce Vita. En la Dolce Vita además aparece este personaje que es paparazzo, ¿no es cierto?, y que le da nombre a los paparazzis hoy en día, ¿no es cierto?, a los paparazzis, que son estos también, ¿no es cierto?, depredadores fotográficos, ¿no es cierto?, que están buscando solamente producir sensacionalismo, ¿no es cierto? Tenemos entonces esa primera etapa en la que el cine grafica así la prensa. Una segunda etapa es en la que aparece ya el periodista como héroe. Entonces tenemos películas como Todos los hombres del presidente, ¿no es cierto?, que habla sobre estos periodistas del Post, que son los que revelan estos actos de corrupción. Entonces hay ya una discusión en la que el periodista es un buscador de la verdad, que además se la juega, ¿no es cierto?, se la juega, y aparece el periodismo como el cuarto poder, el periodismo como esta actividad que está llamada y destinada y que tiene el absoluto deber de controlar el poder. El periodista de investigación entonces es el máximo héroe periodístico, son absolutamente morales en ese sentido, son absolutamente éticos, ¿no es cierto?, se la juegan, no tienen estos vicios, ¿no es cierto?, no están retratados como Douglas en la película de Billy Wilder, o como Faúndes, ¿no es cierto?, o como Faúndes, que es este antihéroe, este personaje, ¿no es cierto?, machista, misógino, borrachín, moralmente absolutamente cuestionable, éticamente cuestionable, ¿no es cierto?, que es capaz de todo para no buscar la verdad, sino para enmarcar, ¿no es cierto?, y crear sensacionalismo, pero que tiene ciertos códigos, no llega a ser completamente malo, no llega a ser completamente un monstruo, ¿no es cierto? Faúndes tiene códigos, Faúndes tiene una cierta humanidad, a pesar de todos sus fallas, es profundamente humano, ¿no es cierto? E incluso podríamos decir que es más humano que Alfonso en un momento, ¿no es cierto?, de la película. Y entonces aparecen películas como The Killing Fields, ¿no es cierto?, una película en la que el reportero de guerra también aparece como una figura periodística, como un héroe, ¿no es cierto?, un buscador de la verdad, o The Insider, o más recientemente películas como The Post o Spotlight, ¿no es cierto?, donde los periodistas están retratados de una forma distinta. El periodismo de investigación, el periodismo aparece, y el periodista aparece como otra forma de retratar, de ser retratado en el cine, ¿no es cierto? Estas dos formas de retratar el cine, en estas dos tradiciones cinematográficas, nos van a permitir establecer, además, una serie de reflexiones respecto a dos cosas: el ejercicio periodístico y la dicotomía entre profesionalización y praxis, ¿no es cierto?, el periodismo entendido como praxis y el periodismo entendido como un ejercicio profesional, ¿no es cierto? En algunas tradiciones el periodismo parte de las ciencias de la comunicación, en algunas tradiciones parte de la sociología, ¿no es cierto?, pero lo que el periodismo es un ejercicio. Ahora, hay dos formas de entender ese ejercicio, ¿no es cierto? En Tinta Roja, en la novela de Fuguet y en la película de Lombardi, Faúndes tiene esa cosa, ¿no es cierto? Una de las cosas que podríamos analizar es cómo Faúndes se enfrenta a Alfonso, que es su practicante, ¿no es cierto?, y que le explica, ¿no es cierto? Incluso el director del diario, El Clamor, es un diario popular, sensacionalista, ¿no es cierto?, pero es que le dije: estudiar o lo que te enseñan en la universidad es una estupidez, ¿no es cierto? No dice estupidez, dice otra cosa, pero es eso, ¿no es cierto? Faúndes es un capo,
Faúndez es respetado, Faúndez ha hecho una praxis de esta cosa de la crónica roja, que es la parte más, ¿no es cierto?, terrible está diseñada justamente a eso, ¿no es cierto?, a enmarcar la sangre, a enmarcar la tragedia, a lucrar con la tragedia, y justamente hay varias partes de la película en las que nosotros podríamos ver, ¿no es cierto?, diálogos fantásticamente construidos, muy bien interpretados, en los que se da esa dicotomía de esa primera parte, ¿no es cierto? La película, ya en términos narrativos, a mí me parece muy interesante. En términos estrictamente narrativos, aparece contada de dos formas. Hay dos partes para mí, desde mi interpretación, que podemos diferenciar en la película. O sea, la película está contada como un nudo. La película está contada a partir, primero, de una reunión en el bar, ¿no es cierto?, en la que están celebrando primero el premio de Alfonso, ¿no es cierto?, y están haciendo una suerte de crónica también, a su vez, una suerte de recuerdo de todo lo que ha pasado para que llegue a ese momento crucial. Ese es el nudo de la película. Entonces, de ese centro del nudo de la película se empieza a contar y a relatar esta suerte de viaje hacia la madurez, hacia la adultez, este viaje de crecimiento y de descubrimiento del personaje, que es este joven periodista practicante, que es Alfonso, que empieza siendo sumamente inocente, ¿no es cierto?, que empieza con cara de huevón, ¿no es cierto?, así dicen Faúndez, ¿no es cierto?, y que no sabe nada. Se construye la relación de Faúndez, pero además la relación con todo el equipo de prensa. En el cine, mis amigos, yo les había dicho, mis jóvenes, nada es gratuito. El lenguaje cinematográfico, que tiene mucho que ver también con el lenguaje periodístico, todo está absolutamente pensado. Los gestos, el cigarro de Faúndez, la forma como pone la cámara, es decir, los planos, etcétera, etcétera, no son gratuitos y están destinados a narrar esa historia, que a su vez en la película, ¿no es cierto?, los personajes dicen: la noticia es una historia. A ustedes les enseñan, ¿no es cierto?, las distintas divisiones entre géneros periodísticos, ¿no es cierto?, cómo va la crónica, cómo va, pero les dicen que hay una división absoluta, ¿no es cierto? Una cosa es la literatura, una cosa es la ficción, y otra cosa es el periodismo. El periodismo puede tomarse licencias, puede tener estilo, pero nunca va a ser literatura, nunca va a ser ficción, ¿no es cierto? Tiene que ser objetivo, tiene que retratar los hechos. Pero Faúndez, ¿qué piensa esto? Faúndez piensa: no, esto es literatura, dice, ¿no es cierto? Literatura serie B si quieres, pero literatura, ¿no es cierto? Hay varias discusiones ahí, ¿no es cierto? Hay momentos en los que Alfonso y Faúndez empiezan a tener empiezan a relacionarse. Faúndez se convierte en el mentor de Alfonso. Se convierte, ¿no es cierto?, en su mentor. Escalona es además otra forma, ¿no es cierto?, parco, no habla, no dice cosas, porque brilla hacia la imagen, es también su lenguaje de las imágenes, ¿no es cierto? Solo habla cuando está borracho, o cuando quiere sacar una buena foto, ¿no es cierto?, o cuando quiere hablar con las víctimas y manipularlas, ¿no es cierto? Se ha vuelto un experto en sacar eso, buscar una imagen. Y podríamos decir también, ahí podría haber una discusión interesante de todos ustedes, de si realmente es objetivo, ¿no es cierto? Si la fotografía, si el documental, si la forma como dice su noticia puede ser absolutamente una representación de la realidad y no una interpretación. Si un periodista puede ser absolutamente objetivo, o si existe incluso algo absolutamente objetivo, o si todo es una perspectiva y lo que podemos tener es grados de objetividad. En ese sentido, la prensa lo que tiene es un sentido deontológico. Una de las cosas que es el centro de las enseñanzas periodísticas es un centro deontológico. Es una forma de manejar éticamente la información y de entender las responsabilidades que tiene el periodista. Lo demás es todo técnico. Ya va a ser mejor periodista. Pero desde mi particular punto de vista, el centro del aprendizaje es un aprendizaje deontológico. Cómo manejo mis fuentes, cómo manejo la información, cuál es la perspectiva que tengo y cuál es la responsabilidad que tengo. Entonces puedes muy bien, ¿no es cierto?, tener un periodismo más cercano a la imagen de Faúndez y tener un periodismo más cercano al otro periodismo. La película está muy bien contada. El personaje de Van Gogh, este viejito y el repleto de citas, ¿no es cierto?, citando
muy raro, ¿no es cierto? Un chofer así de ilustrado y preclaro, ¿no es cierto? Pero fantástico. Es el, digamos, él es el observador, es el que se da cuenta, es el que registra más bien el génesis, el viaje de la película. Después del nudo, la película se divide. Y se divide porque justamente se produce el cambio en los personajes. Es ahí cuando se transfigura, ¿no es cierto?, Alfonsito, Varguitas, ¿no es cierto?, clara relación hipertextual con Conversación en la Catedral, la novela Vargas Llosa que todos también tienen que leer, y se transfigura, ¿no? Alfonso se convierte en Fagundes, Fagundes se convierte en el protagonista de las noticias que él hacía, ¿no es cierto?, que él maniqueamente presentaba, ¿no es cierto? En algún momento Faúndez dice, ¿no es cierto?, se trata de contar una historia sin llegar a mentir, ¿no es cierto?, es ponerle que dice sal y pimienta en algunos casos, incluso el jefe del diario, ¿no es cierto?, del Clamor también lo dice, ¿no?, ponle todas sus cositas, ponle vida, ponle color, ¿no es cierto?, y se convierte, se enfrenta a él, a la tragedia, se enfrenta a él mismo, casi como un espejo. Tampoco me resulta a mí gratuito en mi análisis, ¿no es cierto?, que siempre se esté viendo al espejo Faúndez, ¿no es cierto?, siempre se esté enfrentando a sí mismo. No es gratuito, por ejemplo, algunos gestos en el momento de la película, justo en el nudo de la película, después, cuando Alfonso se empieza a convertir en Faúndez, pero en un Faúndez peor, ¿no es cierto?, en un Faúndez sin ningún escrúpulo, sin el escrúpulo ni siquiera a su padre, ¿no es cierto?, sin ningún escrúpulo empieza a generar también sus círculos, su asociación con su oficial que también está en ascenso, que es como de su propia generación, empieza a generar sus círculos, ¿no es cierto?, empieza a hacer lo que Faúndez le ha enseñado, pero tal vez de una manera un poco más desencarnada, ¿no es cierto? La primera vez que yo vi la película, a mí me pareció que la película hacía al final, ¿no es cierto?, en la resolución de la película, significaba la venganza de Faúndez frente a lo que le había hecho Alfonso. Pero después, cuando yo estuve analizándolo, me parece que Faúndez no viene a vengar a Alfonso, no viene a vengarse de Alfonso, sino a rescatarlo, que lo salva de convertirse en eso, ¿no es cierto?, en eso que él reconoce en sí mismo y que de algún modo odia en sí mismo. Este personaje, ¿no es cierto?, destruido, desencantado, cínico, y que esconde justamente eso a partir de esta suerte de, no sé, sagacidad o pensamiento o filosofía de la calle, ¿no es cierto? Pues la película entonces tiene una serie de aristas que se pueden analizar. El cine, como el arte en general, es una caja de resonancia, ¿no es cierto? No hay una lectura equivocada de la película, sino hay todas las lecturas posibles que puedas tener la película, y hay una serie de temas que se me escapan y que nos pueden dar pie para reflexionar. No sé, si tienen alguna pregunta respecto a la película, si tienen alguna opinión, estoy aquí, espero que les haya interesado y les dé para seguir viendo. Gracias. Bueno, tal como dijo el profesor, si alguno de ustedes desea hacer alguna pregunta o algún comentario con respecto a sus propios análisis de la película, están todos invitados a hacerlo. Vamos a hacer una discusión, sí. Buenas noches a todos. Primero, yo cada vez que terminaba de ver esta película, siempre que terminaba de ver, empezaba cuestionándome si es que debería continuar la carrera de periodismo. Y a mí sí me tomó un poquito más de tiempo entender que las cosas que decía Faúndez no eran verdades absolutas. Sabía que era el antagonista, pero me gustaba su rol de antagonista. Es más o menos lo que me pasa también con Dark Knight. Yo veía la película porque me fascinaba ver a Heath Ledger haciendo de Joker y haciendo de malo y haciendo maldades, pero
me tomó un poco